Quería saber si tienen alguna duda o algo. Hola, profe, buenas tardes. No sé por qué se me ha levantado la mano. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Sí, Buenas profe. tardes. Bien, ¿la están viendo? Perfecto. Bueno, ¿tenían alguna pregunta, algo de temas anteriores o cuestiones formales? Profe, solo para saber, la evaluación formativa se pasó por una cuestión de que, o sea, ahora no la vamos a tener en el teórico, sino la vamos a tener en el práctico, en el horario del práctico. Sí, porque es- el- ayer tuvieron la de la unidad 3 y se utilizó prácticamente toda la hora para sacar dudas aparentemente sobre unidad 3 y entonces no se pudo avanzar sobre la unidad 4. Así que se pospone, digamos, una semana para que lleguen bien con tiempo, ¿sí? E incluso al posponer esa evaluación formativa, también se estaría posponiendo la fecha del parcial. Lo que sí, esto de que se pospone para darles tiempo para estudiar, no para que esperen para empezar a estudiar, sino porque justamente uno ve que necesitan el tiempo como para asimilar los temas, ¿sí? Y fíjense lo importante que son las evaluaciones formativas, porque ahí ustedes es como que tienen un control, no solo nosotros, ustedes tienen un control de cómo van aprendiendo y si van aprendiendo en función de cómo se les va enseñando o no, en el sentido en función de lo que se les exige como conocimiento, ¿sí? Así que por eso yo, digamos, la idea es que ya no pierdan más tiempo y se dediquen a estudiar porque no, son muchas unidades juntas, son muchos temas y les va a resultar, digamos, poco el tiempo de asimilación, que es lo que uno puede entenderlos a los temas, pero después cuando se los quiere acordar son tantos que no puede, ¿sí? Esa es la cuestión. Amén de tener el tiempo suficiente para ejercitar. Y, profe, en cuanto al parcial, los ejercicios van a ser más o menos similares o van a Sí, tener más complejidad en cuanto, no no, sé. no, más o menos como los de la evaluación formativa, nada más que puede ser que ponele estequiometría ya te toca con gases, con soluciones, ¿sí? Como estuvimos viendo ayer que era estequiometría y gases, bueno, te puede tocar estequiometría, gases y soluciones en un mismo ejercicio. Amén de que otra cuestión es que tenés que ser muy prolijo
en tu trabajo, digamos, en tu hoja de trabajo, porque sabes que después eso es lo que vas a tener que presentar para que uno te evalúe, porque no va a ser solo el resultado que vos pongas en en el cuestionario del aula virtual, sino que también va a ser el material que vos no estés pasando, digamos, estés entregando en en entregas de tareas del aula virtual, ¿sí? Entonces son bastantes cuestiones que se tienen que tener en cuenta. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, entonces vamos a comenzar con la unidad 5, que seguimos teniendo sistemas en estudio en este caso, que cuando nosotros vimos sólidos, líquidos y gases, vimos estados de agregación de la materia, pero en general veíamos sistemas formados por un solo componente, es decir, una sustancia que estaba en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido. Solamente cuando veíamos mezclas gaseosas, ahí pudimos ver cómo se comportaba una mezcla de gases ideales, ¿sí? Eh, pero si no, en general estábamos hablando de sustancias puras. En la unidad 5 de soluciones o disoluciones, también pueden ver ese nombre, digamos, en la unidad, lo que Profe, apareció todo azul. sí, vos sabés que tengo hoy, no sé, y cuando la vuelvo a... Estaba teniendo problemas de conexión la profe, por eso tuvimos problemas para entrar. Ahora me parece que se desconectó. Hoy tengo problemas con la internet, ¿sí? Sí, eso estaba diciendo. Así que si, no sé si quieres probar, Mónica, a grabar vos. Dale. A ver, porque ahí no estás, ahí no No, estás no, grabando. ahí puse para grabar. Ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, ahí voy a compartir de nuevo. Bueno, entonces lo que dijimos es que en cuanto a la unidad 5, la particularidad que tenemos es que el sistema va a estar formado por dos o más componentes, por eso se denominan soluciones. Pero este sistema, digamos, es una mezcla homogénea, que significa que en cualquier punto de ella, cuando la solución ya se ha formado acá, digamos, como podemos ver en el tercer recipiente, se aprecia todo el mismo color, las propiedades son las mismas en cualquier punto de ella, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental cuando estamos hablando de soluciones? Tener en cuenta qué es lo que ocurre a nivel molecular cuando una sustancia se disuelve en otra. Y para tener en cuenta qué es lo que ocurre, tenemos que saber las fuerzas intermoleculares que se ponen en juego, es decir, cuáles son las fuerzas de cada una de las especies que una vez que
se ponen en contacto íntimo para formar la solución, pasarían a tener nuevos tipos de fuerzas intermoleculares, tal vez, como por ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos el tema de una solución formada por un compuesto iónico y agua, como podía ser cloruro de sodio y agua? El compuesto iónico está formado por iones, entonces la interacción de tipo electrostática es ion-ion. Y el agua tenía puente de hidrógeno. Cuando se combinan ambas, lo que tenemos es las fuerzas intermoleculares ion-dipolo. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta qué es lo que ocurre en el sistema cuando están formados la solución con dos o más componentes. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los cambios de energía. ¿Por qué? Porque ustedes imaginen que tienen dos sustancias al menos que tienen propiedades diferentes, como puede ser el compuesto iónico y el agua, que sería el disolvente, ¿sí? Cuando se combinan para formar una solución, el proceso va a implicar un cierto cambio de energía, y de pensar en el orden que tenían los iones en el compuesto iónico o las moléculas de agua en el disolvente, se va a romper ese orden y se va a generar un sistema un poco más desordenado. ¿Por qué más desordenado? Porque van a estar intercaladas moléculas de agua rodeando a los y orientando sus dipolos, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta en un proceso de formación de una solución la energía y el desorden que se genera. También yo ya les vengo hablando del disolvente, que sería el agua. Vamos a ver cómo se denomina cada componente: el soluto, el que se encuentra en menor cantidad; el solvente, el que se encuentra en mayor cantidad. Una solución es un sistema homogéneo y puede tener la mayor cantidad de soluto disuelto, se dice que es una solución saturada, ¿sí? Entonces vamos a ver una serie de conceptos que hacen a la unidad, ¿sí? Entonces yo les estoy mostrando todo lo que vamos a tener que tener en cuenta para el aprendizaje de lo que es la unidad 5. Como siempre, tenemos un sistema en estudio que en este caso es una solución, y vamos a tener que definir propiedades que den cuenta de esa solución, es decir, que me den las características de esa solución. Como en gases decíamos presión, volumen, temperatura y cantidad de materia; en líquidos decíamos tensión superficial, viscosidad. En el caso de las soluciones tenemos en cuenta las unidades de concentración, ¿sí? Y cuando tenemos un sistema formado por dos o más componentes que tienen las mismas propiedades en cualquier punto de él, es decir, un sistema homogéneo, tenemos que ver cuáles son los factores que influyen para preparar ese sistema, como podría ser la presión y la temperatura, cómo influyen en la preparación o la cantidad que pueda disolver de un compuesto en otro, la presión y la temperatura. En cuanto a el desarrollo de las soluciones, que son sistemas con los cuales tenemos contacto diariamente y normalmente, porque en el organismo tenemos soluciones que hacen a los procesos vitales, y como por ejemplo cuando disolvemos azúcar en un café o cuando preparamos un jugo a partir de agua y esos polvos deshidratados, siempre estamos teniendo en cuenta soluciones. Y también vamos a ver que esas soluciones, digamos, tienen importancia no solo en la vida cotidiana, en los procesos biológicos y en los trabajos de laboratorio, sino que también muchas reacciones a nivel industrial se realizan en
un medio acuoso que sería que se llevan a cabo en solución o con algún otro solvente. De este modo, las soluciones tienen mucha aplicación y un aspecto que ha permitido el desarrollo tecnológico es ver cómo se comportan una solución con respecto a si yo tuviera el solvente puro. Es decir, no es lo mismo tener agua sola que tener agua con sal, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes saben que cuando en invierno se forma hielo en la calle, salen a distribuir, digamos, esparcir sal. ¿Por qué? Porque el agua está congelada y al agregarle la sal se forma una solución que tiene un punto de solidificación más bajo y entonces lo que hace es formarse la solución y desaparecer el hielo, que es con lo que se produce digamos, el, el efecto de peligrosidad que es andar por las calles congeladas, ¿sí? Y esto, digamos, estas aplicaciones que se usan a diario, tienen que ver con lo que se conocen en cuanto a las soluciones como las propiedades coligativas, ¿sí? Las propiedades coligativas tienen que ver con la cantidad de materia disuelta y permite cambiar las propiedades del solvente en beneficio de la utilidad que uno le va a dar a la solución. Entonces esto fue a grandes rasgos los temas que vamos a ver. ¿Cuáles son las ideas principales o por qué estudiamos estos temas? ¿Sí? Las ideas principales es que una disolución o solución es una mezcla homogénea a nivel molecular de dos o más sustancias en la cual no ocurre sedimentación. Profe, ¿Sí? ¿Sí? dejó de, o sea, está en el, ahí está, ahí apareció de vuelta. Se había salido. Ah, y ahora ves la Ahora sí, diapositiva sí, ahora que dice apareció. ideas principales, ¿no es cierto? Sí, gracias. Perfecto. No, gracias por avisar porque hoy se ve que no es un buen día para la tecnología acá. Bueno, entonces, dos aspectos importantes del proceso de disolución son los cambios de energía, como les decía, porque van a ver que mezclar dos sustancias y formar una solución que tiene que ver justamente con las fuerzas intermoleculares va a traer dos, digamos, posibilidades. Una posibilidad es que cuando yo formo la solución, el sistema necesite calor, digamos, para formar la solución. Y el proceso se va a decir que es endotérmico. Y también va a haber otros procesos en los cuales cuando yo formo la solución, se desprende calor. No sé si ustedes ahora están acostumbrados y preparan la solución alcohol-agua para sanitizar en sus casas y poner en los pulverizadores, pero cuando uno prepara esa solución, yo lo que noto es que pongo el alcohol, después completo 70 alcohol, 30% de agua. Cuando le completo con el agua, se me calienta un poco el pulverizador, ¿sí? Quiere decir que libera calor al medio ambiente, porque yo lo noto en la mano porque tengo el recipiente en mi mano, ¿sí? Entonces, eso es lo que está significando, que cuando yo mezclo dos o más componentes en una solución, se amende el proceso molecular en que toman contacto, interaccionan diferentes partículas, porque son partículas de dos componentes distintos, se produce un flujo de energía del sistema al medio ambiente o del medio ambiente al sistema, ¿sí? Y tenemos que tenerlo en cuenta. Después, la presencia de un soluto, como decía, altera el orden de la disolución y por tanto de sus propiedades. No es lo mismo tener sal por un lado, agua por el otro, que tienen sus propiedades definidas, a mezclar sal con agua, porque eso quiere decir que voy a tener un sistema nuevo con propiedades nuevas, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer las propiedades de las soluciones? Porque las soluciones son
comunes en la naturaleza y sumamente importantes en todos los procesos vitales, también en el área científica y en los procesos industriales, ¿sí? Porque a nivel industrial se utilizan las propiedades de las soluciones para separar distintos componentes, como por ejemplo la destilación fraccionada, ¿sí? Eso utiliza la propiedad. Tengo una solución formada por varios componentes y los componentes ebullen a distinta temperatura. Esa es una de las propiedades de los componentes que se utiliza para separarlos unos de otros, si no los tengo todos juntos, ¿sí? Ejemplos de soluciones. Fíjense, tenemos acá el soluto, el disolvente, vuelvo a repetir, el soluto se encuentra en menor cantidad y el disolvente se encuentra en mayor cantidad. La solución más común para nosotros es pensar cuando tengo, como decía recién, alcohol con agua, ¿sí? Que puedo tener, como ven ustedes en esta tabla, diferentes estados de agregación. No necesariamente tienen que ser los dos líquidos, como en el caso del alcohol con el agua. Si tengo un soluto, que es un gas, y un disolvente, que también es un gas, la resultante va a ser una disolución también en el estado gaseoso. Un ejemplo es el aire, ¿sí? El aire es una mezcla gaseosa, ¿se acuerdan? Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Que tienen las mismas propiedades en cualquier punto de él y que tiene una proporción más o menos constante de esos gases. También puedo tener un gas disuelto en un líquido, el gas es el soluto porque está en menor cantidad, el líquido es el solvente, la resultante es una solución líquida o de estado de agregación líquido, y un ejemplo sería el dióxido de carbono en agua. Para nosotros es común pensar en el agua con gas, por ejemplo, sería un ejemplo de una disolución que contiene a un soluto gaseoso disuelto. Pero ya habíamos comentado en fuerzas intermoleculares, como por ejemplo se podía disolver el oxígeno en el agua y ser la responsable de la vida acuática, ¿sí? Después, un sólido en un líquido, que es una forma de almacenamiento, como por ejemplo, un gas en un sólido, que sería el soluto el gas y el solvente el sólido, da como resultante una solución sólida, y un ejemplo sería el hidrógeno en paladio, ¿sí? El metal noble. Y el hidrógeno como molécula gaseosa se ubica en los espacios que no ocupa en la red cristalina el metal, ¿sí? Un líquido en un líquido, que sería un soluto líquido y un solvente líquido, que también me va a dar una solución líquida, como por ejemplo etanol en agua o alcohol etílico en agua, ¿sí? Etanol o alcohol etílico es la misma sustancia. Un sólido en un líquido, que da como resultante una disolución líquida, como habíamos hablado del cloruro de sodio en agua, que sería un compuesto iónico que se disuelve en agua y que nosotros ya sabíamos que en este caso las fuerzas intermoleculares serían del tipo ion dipolo. Y un sólido en un sólido, que sería la formación de lo que se conoce a veces como aleaciones, ¿sí? Da como resultante una solución sólida y como podría ser una mezcla homogénea de cobre y zinc en el bronce, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué queremos mostrar? Que las soluciones pueden existir en distintos estados de agregación, que la solución resultante va a depender de cuáles son los solutos y el solvente, ¿sí? Pero que existen en cualquiera de los estados de agregación.
Una solución entonces es un sistema homogéneo constituido por dos o más componentes. El componente que se encuentra en mayor proporción se denomina disolvente, el que se encuentra en menor proporción se llama soluto. La facilidad con la que una partícula de soluto sustituye una molécula de disolvente depende de las fuerzas relativas de tres tipos de interacción, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora justamente qué pasa con el proceso de formación de una solución, cuáles son las interacciones que desaparecen, las nuevas que aparecen y cómo tienen asociados diferentes energías. Dice, en el proceso de dilución, la facilidad con que una molécula o una partícula de soluto sustituye a una molécula de disolvente depende de las fuerzas relativas de tres tipos de interacciones. ¿Cuáles son esas interacciones? La interacción que habíamos nombrado disolvente-soluto, que sería la solución resultante, la interacción disolvente-disolvente y la interacción soluto-soluto. Por ejemplo, en este caso tenemos el disolvente, ¿sí? Moléculas de agua en un líquido que lo que tienen que hacer es separarse. Para separarse esas moléculas de agua, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Las fuerzas intermoleculares que son de tipo puente hidrógeno deben romperse. Tengo por otro lado el soluto con sus propiedades, en este caso ordenado simétricamente, de pensar que es un sólido cristalino con una determinada energía, debo separar las partículas de ese sólido para que interaccionen entre sí un nuevo tipo de interacción que sería entre los dos componentes de este sistema. Por eso, la energía de formación de una disolución se puede decir que está representada por estos tres pasos. El de separación de las fuerzas que mantienen unidos cada uno de los componentes por separado, más la energía resultante de la nueva interacción entre soluto y solvente, ¿sí? Esto es sobre todo para que tengamos en cuenta cuál es, digamos, el proceso a nivel molecular y la energía asociada. Entonces hablamos de una energía de disociación. Por supuesto, acá ustedes empiezan a ver, digamos, letras y símbolos que no han sido definidos, como son delta H. Delta significa variación. En este caso es una variación de energía. Esa variación de energía particularmente se denomina entalpía y se representa por la letra H. Y significa que es el calor a presión constante. En este caso particular, no debemos recordar específicamente que estamos hablando de la variación de entalpía, de formación de una solución, porque lo vamos a profundizar más cuando veamos la parte de la unidad 6 que refiere a termodinámica. Pero lo que sí debemos entender es que el proceso de formación de una solución es a su vez de un proceso mismo de interacción entre partículas, tiene asociado un cambio de energía del sistema. No es lo mismo la energía de cada uno de los componentes a cuando los componentes están juntos. Y esa es la energía que uno va a medir y decir, bueno, si la solución necesita calor para producirse, el proceso va a ser endotérmico. Si desprende calor al medio ambiente cuando se produce, el proceso va a ser exotérmico. Entonces, la entalpía... Nancy, perdón un segundo, están pidiendo si puedo repetir lo de entalpía y Micaela tiene la mano levantada. Sí, no sé cuál es la pregunta, Micaela.
Profe, yo quería preguntar las diferencias que tenían la interacción disolvente-soluto, disolvente-disolvente y soluto-soluto, o sea, cómo las clasificamos o cómo... Y la diferencia va a radicar en el tipo de solvente y en el tipo de soluto que tengas, porque por eso yo decía, acá la interacción, si esto es agua, en el disolvente va a ser puente de hidrógeno. Si en el soluto es cloruro de sodio, va a ser ion-ion. Y cuando se junten, la interacción disolvente-soluto va a ser ion-dipolo. Entonces, va a depender las fuerzas intermoleculares de cada uno de esos componentes y que puede ser diferente cuando se forme la solución. Por ejemplo, si yo formara una solución de benceno y tetracloruro de carbono, son dos sustancias apolares. Cada una por separado tiene fuerzas de dispersión y cuando se junten, como siguen siendo moléculas apolares, las fuerzas intermoleculares en la solución también van a ser de dispersión. Entonces te estoy mostrando que la interacción tiene que ver con las fuerzas intermoleculares y va a depender del tipo de soluto y del solvente. ¿Sí? ¿Se entiende ahí un poco más? Sí, profe, gracias. Muy bien. Y la entalpía, lo que tenemos que entender es que es una medida de energía. Nosotros decimos que cuando formamos una solución, el proceso de formación de una solución tiene una energía asociada, ¿sí? Como nosotros también, por ejemplo, cuando vemos reacciones químicas, ¿qué hacemos? Hacemos cálculos cuantitativos desde el punto de vista de la estequiometría de la reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que la ecuación está balanceada y yo puedo hacer cálculos de cantidad. Pero hasta ahora nunca vimos, y lo vamos a ver la unidad próxima, que cuando se lleva adelante una reacción química, hay energía en juego, ¿sí? Es un proceso que tiene que ver con un cambio de la materia, pero también un cambio de energía. Cuando vimos la parte de estados de agregación de la materia, nosotros vimos que el pasar de una fase a otra era un proceso que implicaba un flujo de energía, ¿sí? Pasar de líquido a gas requiere de que el sistema absorba energía. Bueno, en una solución pasa lo mismo. La formación de la solución es un proceso que tiene asociada una determinada cantidad de energía o una energía. ¿Cómo mido esa energía? Bueno, lo acoto como un flujo de calor a presión constante, que es a lo que se refiere la entalpía. La entalpía es el calor a presión constante que se absorbe o se desprende para formar una solución y se denomina variación de entalpía del proceso de disolución o de formación de la solución. ¿Con eso estaría aclarando un poco? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Lo que estamos tratando de hacer es que ahora, cada vez que nosotros tengamos en cuenta un proceso, ¿sí? Tomar en cuenta todos los aspectos de ese proceso. No solo qué pasa con la materia, sino qué pasa con la energía asociada a ese proceso. Muy bien. Veamos ahora en qué pasa a nivel molecular. El ejemplo más sencillo es cuando yo tengo un cristal de un sólido, en este caso un sólido iónico, rodeado de moléculas de agua. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos ver cómo va desapareciendo el sólido y me va a dar
como resultado, ¿sí?, que los iones de ese sólido, en este caso el anión, podemos considerar que es la partícula mayor de mayor tamaño, se rodea de moléculas de agua, y el catión también, y el agua el catión positivo, los polos negativos o la densidad de cargas negativas del agua rodeando al catión, y el anión rodeado de las moléculas de agua que orientan la densidad de carga positiva hacia el anión, ¿sí? Y así, ¿qué es lo que va pasando? El agua tiene la suficiente fuerza, las moléculas de agua tienen la suficiente fuerza como para separar cationes y aniones, ¿sí? Y ir formando la solución. Esto es un proceso que va ocurriendo espontáneamente, ¿sí? En este caso vemos el soluto y parte del todavía en estado sólido y parte del soluto disuelto, que serían los aniones rodeados de las moléculas de agua, hasta llegar al sistema homogéneo, que es la solución, donde el soluto está completamente disuelto en el disolvente. Este es un proceso espontáneo y es lo que ocurre a nivel molecular cuando se forma la solución. Lo que no ocurriría espontáneamente es el proceso inverso, es decir, que se separen estas especies. Para poderlas separar tendría que, digamos, llevar a cabo un proceso de separación, por ejemplo, físico, calentando la solución de manera tal de evaporar el agua y que me quede la sal en el fondo, ¿se entiende? Pero eso ya no es Puede espontáneo. ser por destilación también. ¿Cómo? Destilación también puede ser. Destilación es para separar dos o más líquidos, ¿sí? Cuando los componentes son líquidos, porque la propiedad que se tiene en cuenta es diferentes puntos de ebullición. En este caso sería, como el sistema es homogéneo, vos lo que haces es una evaporación, ¿sí? Una forma, digamos, de desalinizar agua económica que se puede usar así en lugares, digamos, donde no llega corriente eléctrica, es justamente, vos tenés un agua con sal y la pones al sol, y que el agua se vaya evaporando y sobre una superficie fría e inclinada esa agua condense y te va quedando la sal en el fondo, ¿sí? Profe, ¿Sí? en la segunda imagen, yo sé que el agua va a tener la suficiente fuerza como para separar los aniones de cationes. Y eso, una vez que que los voy separando, es ahí cuando se está produciendo como la disolución, por así decirlo. Exacto, exacto. Sí, sí, es ahí, es así. Incluso vieron que a veces, qué sé yo, si ustedes tienen agua y azúcar y está el azúcar en el fondo y ustedes agarran y agitan un poco el vaso y ven cómo va desapareciendo el azúcar, es porque con esa, digamos, agitación que ustedes hacen, lo que van logrando es disolverla y ven cómo desaparece. Estaba pensando, Brandon, que lo que vos me estás diciendo es sería como una destilación solar. No está mal usar el vocablo destilación, ¿sí? En este caso sería así, como una destilación solar que vos estás haciendo, como por ejemplo, como yo te estaba explicando, que usaba la energía del sol para desalinizar agua en lugares donde no hay acceso, digamos, a potabilizadores y una planta, digamos, que te reduzca la salinidad del agua, por ejemplo. Pero sí, se puede decir que es una destilación también. Bueno, continúo. Y aquí, de nuevo, para que uno tenga en cuenta cómo es
la energía asociada a la formación de la solución. En la primera etapa, lo que está mostrando es las energías necesarias justamente para separar el soluto, en este caso considerado como un sólido, separar las partículas, hay que romper las fuerzas que mantienen unidos ese sólido. Luego separar las partículas que mantienen unidas al solvente, entonces tengo que aplicar otra energía. Y lo que suele ocurrir es que, digamos, todos estos procesos son procesos que requieren de energía, es decir, se dice que son endotérmicos. Pero cuando se forma la solución, que se genere ese desorden donde están mezclados soluto y solvente, en este caso particular, se alcanza un sistema que tiene menor energía que la que tenían los componentes por separado. Como la energía es menor, ¿sí?, la suma algebraica, digamos, de las energías de las tres etapas A, B y C, me da una energía de formación de la disolución o variación de entalpía o delta H de disolución con un valor negativo si este es el 0, y se dice que el proceso es exotérmico, ¿sí? Es otra forma de mostrarles cómo se miden las diferentes etapas. Estos siempre son procesos endotérmicos de separación de las partículas, pero cuando se llega a la formación de la solución, puede que me dé por debajo de 0 y quiere decir que el proceso es exotérmico y se libera energía al medio ambiente. Pero eso va a depender del soluto y del solvente que esté utilizando. Aquí, de nuevo, en la parte de formación de una solución donde el soluto es un sólido y el solvente es un líquido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del término hidratado, que se usaba cuando los iones estaban rodeados de moléculas de agua? Y se dice que están solvatados, ¿sí? El proceso es exotérmico, preguntan su compañero, cuando se libera calor al medio ambiente. ¿Qué significa cuando se libera calor al medio ambiente? Que el valor de la entalpía es negativo. Acá tenés el 0. Aplicaste energía para separar el sólido, que es el soluto. Aplicaste energía para separar el solvente. Cuando los mezclaste a los dos, liberaste energía al medio ambiente y entonces el proceso es exotérmico. Un proceso endotérmico me tendría que haber dado por encima del 0, ¿sí? Es decir, que el delta H sea positivo. Y en este caso, el sólido que se disuelve en el líquido, los sólidos iónicos y polares son solubles en solventes polares, como puede ser el cloruro de sodio en agua, y ven cómo se orientan los dipolos, y los solventes no polares se disuelven, los sólidos no polares, perdón, se disuelven en solventes no polares. Esto se conoce como regla de los semejantes y que es mucho más sencillo formar soluciones con aquellas sustancias que tengan fuerzas intermoleculares semejantes, ¿sí? No quiere decir que sea imposible formar el otro tipo de solución, pero es mucho más fácil cuando las fuerzas intermoleculares son semejantes. En el caso de un soluto no polar y un solvente no polar, es cuando yo les decía del benceno como solvente y, por ejemplo, con el tetracloruro de carbono. De nuevo, la energía de disociación. Perdón, Nancy, antes ¿sí? de que sigas avanzando, que me ¿sí? piden si podés definir hidratado o hidratación y solvatación. Sí, habíamos dicho que hidratación es cuando el solvente es agua, ¿sí?
Y la palabra genérica, cuando vos no sabes cuál es el solvente o no es agua, se denomina solvatación, ¿sí? Por eso dice que son hidratados cuando están solvatados con agua, ¿sí? Que quiere decir que el solvente es agua. Si estuvieran solvatados con benceno, no usas la palabra hidratado, decís que está solvatado. No sé si con eso sirve. Sí, pero me acuerdo que había dicho eso en una clase cuando lo vi. Ay, no me acordaba y ahora sí. Gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de que lo que hace el disolvente es rodear a las moléculas o las partículas del soluto, ¿sí? La variación de entalpía del proceso de formación de la solución o delta H de disolución, ¿sí? Se puede entender como el calor de solvatación, ¿sí? Que sería esto de que las moléculas del solvente van rodeando a las moléculas del soluto, menos la energía reticular cristalina. ¿Se acuerdan que si el soluto es un sólido cristalino, la medida de la estabilidad de ese sólido cristalino era la energía reticular? A mayor energía reticular, más estable es el compuesto y más difícil va a ser que se pueda formar la solución. ¿Y se acuerdan que dependía de qué cosas? De que la energía de hidratación es inversamente proporcional al radio iónico y directamente proporcional a la densidad de las cargas. Los iones de mayor carga o de carga más grande son poco solubles. Fíjense. Vamos a los ejemplos. Tengo 3 iones de la misma carga, potasio, sodio y litio, ¿sí? Entonces, la energía de hidratación es inversamente proporcional al radio iónico. El que tiene menor radio iónico requiere de mayor energía de hidratación. Y en cuanto a la carga de los iones, ¿sí? Necesita mayor energía de hidratación el que tiene mayor carga, ¿sí? En este caso compara 2 iones con carga positiva y el aluminio que tiene 3 cargas positivas, la energía de hidratación es mayor. Y en este caso de la variación para una misma carga es porque por el tamaño de los iones. Y aquí, siguiendo digamos, esta relación de que semejante disuelve a semejante, fíjense cómo el cloruro de sodio se puede disolver en agua, el etanol se puede disolver en agua, que son 2 líquidos porque ambos tienen puente hidrógeno, y cómo, por ejemplo, tenemos 2 sustancias que son la vitamina A y la vitamina C, donde la vitamina A es soluble en grasas y la vitamina C sí es soluble en agua. ¿A qué se debe esto? Fíjense, a pesar de que ambas tienen el mismo grupo como terminal oxígeno-hidrógeno, ¿sí? En la vitamina A es tan grande el tamaño de la molécula que prevalecen más las fuerzas de dispersión que las dipolo-dipolo o puente hidrógeno. Por eso no es soluble en agua y sí es soluble en grasa, ¿sí? En cambio, en este caso, la vitamina C, que tiene una estructura tal vez similar, ¿sí? No tiene una cadena tan larga, pero digamos, tiene muchos más grupos oxidrilos, entonces puede disolverse en agua gracias a esta mayor cantidad de grupos oxígeno-hidrógeno que
igual que el agua, pueden establecer los enlaces puente-hidrógeno. Y ahora aclaremos un poco más lo de los procesos endotérmicos y exotérmicos para que quede, digamos, reforzado. Fíjense, tenemos una gráfica, en este caso, de diferentes sustancias que se deben disolver en agua. ¿Qué tenemos en ordenadas? La solubilidad. ¿Qué se entiende por solubilidad? La solubilidad son los gramos de soluto por cada 100 gramos de solvente. En este caso, como estamos hablando de todos compuestos iónicos, si se fijan, son todas sales las que están representadas, ¿sí? Entonces decimos que en este caso son los gramos de soluto por 100 gramos de agua. ¿Qué podemos observar en general con la solubilidad de todos estos solutos cuando la temperatura aumenta? ¿Qué les parece? La cantidad de soluto que se puede disolver en agua, en este caso del ioduro de potasio, cuando la temperatura aumenta, esa cantidad, ¿qué le pasa? Aumentando. Aumenta también. Exacto. Entonces, en general, acá también tenemos, por ejemplo, el nitrato de potasio, el bromuro de potasio, que digamos es bien claro. Entonces, en general se puede decir que con un aumento de temperatura, la solubilidad del soluto aumenta. Pero, por eso decimos en general, fíjense en este caso del sulfato de sodio. En el caso del sulfato de sodio, hasta una cierta temperatura, que sean casi unos 30 grados, la solubilidad aumenta, pero después, a medida que aumenta la temperatura, la solubilidad disminuye. Imagínense que ustedes estén pasando agua por una cañería y esa agua se va calentando a mayor de 30 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a dejar de ser una solución porque no va a disolver tanta cantidad de sulfato de sodio y se van a empezar a aparecer depósitos de sulfato de sodio en la cañería. Fíjense la importancia de saber cuál es el comportamiento de la solubilidad con respecto a la temperatura. Hay sustancias, por ejemplo, que directamente un aumento de temperatura desde el principio disminuye la capacidad de disolución. O si no, imagínense, yo quiero preparar una solución en el laboratorio de sulfato de sodio. En invierno no voy a tener problema, pero después en verano capaz que quiero solubilizar mayor cantidad y no puedo. Tengo que enfriar el agua para poder disolver, ¿sí? Entonces, si el proceso es exotérmico, cuando aumenta la temperatura se desfavorece la formación de la solución. ¿Cuál de todas estas curvas está indicando un proceso exotérmico? La del sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la temperatura no lo puedo disolver mayor cantidad, ¿sí? Y si quiere decir que libera calor al medio ambiente, del sistema al medio ambiente. Por ejemplo, si yo quiero formar una solución de hidróxido de sodio y agua, el hidróxido de sodio libera calor al medio ambiente cuando se pone en contacto con el agua, ¿sí? Entonces el proceso es exotérmico. ¿Y cuando el proceso es endotérmico? Cuando un aumento de temperatura favorece la disolución, es decir, que aumenta la solubilidad del soluto en los 100 gramos de solvente. En este caso podemos ver que en la mayoría, pero existen excepciones, por eso no podemos decir que con un aumento de temperatura aumenta la solubilidad. Con un aumento de temperatura tengo que tener en cuenta si el proceso es endotérmico o exotérmico.
Cuando veamos termodinámica, vamos a ver que podemos calcular si el proceso es endotérmico o exotérmico, y en base a ese cálculo que nosotros hacemos, decimos, bueno, si se desprende calor al medio ambiente, un aumento de temperatura no va a favorecer la formación de la disolución. Aquí en este caso lo que está mostrando es que cuando quiero disolver el cloruro de potasio o otra sal en agua, que se separan los cationes y aniones y se hidratan con agua, ¿sí? La variación de entalpía de formación de la disolución son 17,2 kilojoules. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo que el proceso es endotérmico. ¿Por qué? Porque me da un delta H positivo, ¿sí? Habíamos visto en la gráfica que era negativo cuando era exotérmico, ahora estamos viendo que es positivo cuando es endotérmico. Entonces, si yo fuera a aumentar la temperatura, sé que aumentando la temperatura voy a aumentar la solubilidad del cloruro de potasio en agua. ¿Se entiende? Nancy, sí, están preguntando con el cloruro de calcio, que va aumentando de a tramos, Levemente, digamos. sí. El cloruro de calcio, ese es el comportamiento que tiene la sustancia en función también de cómo está presentado. En este caso, fíjense que está hexahidratado y acá tetrahidratado, ¿sí? El hexahidratado tiene ese comportamiento. En general, lo que podemos decir es que no es una línea recta, ¿sí? Pero el aumento de temperatura aumenta la solubilidad del cloruro de calcio en agua, ¿sí? Pero depende también de la presentación del cloruro de calcio. En este caso los tenemos hexahidratado, tetrahidratado, y después se supone que aquí ya es el cloruro de calcio anhidro, ¿sí? ¿Se entiende? El comportamiento es función del tipo de sustancia. Es por cómo es esa sal, digamos. No sé si eso Profe, contesta la pregunta. ¿Sí? yo a esas, digamos, que puedo predecir, dependiendo de la sustancia, qué es lo que va a suceder, si es exotérmico, si es endotérmico, o sea, ¿cómo lo puedo saber a eso? Y como yo les explicaba, sí, para saber si es endotérmico o exotérmico, tengo que hacer el cálculo de la energía asociada al proceso, que sería la variación de entalpía. Ya cuando veamos la unidad de termodinámica, vamos a ver que yo puedo calcular la energía, en este caso la entalpía, que es el calor a presión constante, de formación de la solución, porque van a ver que tenemos la entalpía asociada a los iones hidratados, la entalpía asociada a las moléculas en solución acuosa, entonces son todos datos que están tabulados. Una vez que yo distingo cuál es el proceso, digamos, en el enunciado que me están diciendo, hago un cálculo de la variación de entalpía. Y si no, directamente me dicen, tenés la formación de la solución del cloruro de potasio en agua. La variación de entalpía es más 17,5 kilojoules. Un aumento de temperatura favorece la solubilidad del cloruro de potasio en agua, y entonces vos, como ves que el proceso es endotérmico, aquí no te lo pidió que lo calcule, acá te lo dio, pero te hace pensar, te dice, la variación de entalpía es esta, es decir, la energía necesaria para preparar la solución es esta, 17,2 kilojoules, con un valor positivo, que te está diciendo que el proceso es endotérmico, y te hace pensar, si vos aumentas la temperatura, ¿vas a poder disolver más cloruro de potasio en agua? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque justamente un aumento de temperatura aumenta, como se ve acá en la gráfica, la solubilidad
del cloruro de potasio la solubilidad del cloruro de potasio en agua. Entonces ahí, fíjate que lo veo por este dato, lo corroboro por la gráfica y estoy dando una respuesta que yo mismo estoy deduciendo. ¿Se entiende? Sí, una cosita, no le entiendo la pregunta. Felipe dice, en ese gráfico, en aquellos que están más altos, ¿se llega a tener más cantidad de soluto que de solvente? Porque llega hasta No, más, 200 gramos por cada 100 claro, gramos de agua. claro. Hay muchas veces que, digamos, en este caso, serían los gramos cada 100, sí. Aquí estás pudiendo disolver más. No es lo común, pero sí. Muchas veces, por ejemplo, fíjate que incluso acá no se puede decir que el solvente sea la sal. Acá la sal siempre va a ser el soluto. Pero cuando vos tenés una mezcla de alcohol y agua, cuando yo pongo más alcohol que agua en proporciones, en realidad parecería que el soluto es el alcohol, ¿se entiende? Entonces, pero en este caso sí, estás pudiendo poner más masa de soluto que de solvente. Lo que pasa que también tenés que pensar en cuál es la masa molar de este soluto, ¿no? El potasio es 39 y digamos, viendo de si estás poniendo mucha masa y en realidad es porque tiene mucha masa molar, ¿sí? Pero sí, está bien la interpretación que hace. Y después pregunta que si sigue siendo disolvente, si es agua, aunque esté en menor proporción, se lo considera disolvente. Esa es lo que yo te estaba explicando. En el caso cuando estamos hablando de soluto sólido, sí, el agua sigue siendo disolvente, porque en realidad es la acción del agua, no son los iones, sino que es la acción del agua de separar los iones lo que lleva adelante el proceso de disolución. Sí, se sigue considerando al agua como disolvente. Con eso contesto la pregunta, ¿no es cierto? Sí, dice. Perfecto. Profe, ¿Sí? y si yo tengo mayor soluto, ponele, yo tengo un café y le pongo de más de azúcar, no se va a Sí. disolver del todo el azúcar. No, porque ahí resulta que ya te pasaste, digamos, te pusiste una cantidad que el café no puede disolver. Claro, Eso, y en esos casos, ¿qué pasa? en esos casos se pasa que ahí hay otro concepto que todavía no llegamos todavía y es cuando vos tenés una solución saturada. Una solución saturada es que tenés la máxima cantidad de soluto que el disolvente pueda disolver. Por más que vos le sigas agregando azúcar, no vas a disolver más. Es la cantidad máxima, ¿sí? Es por eso. Y todas las soluciones son así. Tiene una cantidad máxima que vos podés disolver. Por supuesto que la podés variar. ¿Cómo la podés variar? Aumentando la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo acá podía disolver a 0 grados 130 gramos de iodo de potasio, yo sé que a 10 grados voy a poder disolver 140, ¿sí? A 10 grados voy a poder disolver 140. Y que a 60 grados, por ejemplo, voy a poder disolver casi 180. Entonces yo puedo, gracias al comportamiento del sistema, yo con un aumento de temperatura puedo aumentar la cantidad de soluto disuelto, ¿sí? Y formar nuevos estados de esa solución que van a ser soluciones saturadas, ¿sí? Pero siempre que yo mantenga esa temperatura, porque si yo, después de que a los 60 disolví casi 180 de iodo de potasio
y después se me empieza a enfriar, cuando llego a 0 grados, ponele, o cuando llego a 20, ¿sí? Resulta que de esos 180, casi 30 me precipitaron y me quedan solo 150, que es la cantidad máxima que puede disolver esa temperatura. Te estoy dando los números que estoy logrando leer en la gráfica, ¿sí? Pero es como decirte, yo puedo cambiar las condiciones y con eso puedo dar un sistema como solución saturada para distintas cantidades de soluto, pero estoy hablando que fui aumentando la temperatura. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra Profe, y pregunta? yo le consulto también. Sí, sí. Si yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua a una Sí. temperatura X constante y le Sí. agrego azúcar Ah, hasta que está saturada, ah, yo sé que más azúcar no va a disolver, pero si yo, por ejemplo, le ah. agrego sal, ¿la va a disolver o va a precipitar, siendo que es un soluto distinto? Mm, Yo creo que lo puede llegar a disolver, pero me parece que va a estar comprometido porque ya hay Va a tener, moléculas de agua, claro, hay moléculas y va a de haber agua que están, competencia de iones exacto, también ahí. exacto, va a haber, digamos, hay moléculas de agua que ya están comprometidas disolviendo azúcar. Y entonces otras moléculas de agua van a poder disolver la sal, ¿sí? Te digo, te voy a decir algo que yo hago normalmente. Preparo una salsa, ¿sí? Si no son tomates peritas, si son tomates redondos, son más ácidos desde mi punto de vista. ¿Qué hago? Yo preparo la salsa, siempre tiene un poco de líquido la salsa, yo le agrego sal porque, bueno, tiene que quedar sabrosa, ¿sí? Aparte de otras especias. Pero después, para sacarle el ácido que no me gusta del tomate redondo, le agrego azúcar. Y después cuando lo comemos, no se siente el azúcar como los cristales de azúcar. Quiere decir que el azúcar se disolvió. Entonces, lo que pasa es que hay una relación de competencia cuando vos tenés más de un soluto. Si no, fíjate, por ejemplo, cuando vos tenés un agua salobre, que se dice, ¿sí? Como son las aguas duras, no tenés una sola sal. Hay lugares, hay zonas, digamos, donde el agua es salada, ¿sí? El agua potable, pero salada. Bueno, porque tiene más de un tipo de ion disuelto. Y si no, ándate al agua de mar. En el agua de mar no tenés una sola sal, sino tenés varios tipos de sales disueltas, ¿sí? Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Lo que pasa es que me parece que no va a disolver la cantidad máxima que podría disolver de sal, porque ciertas moléculas de agua están ocupadas disolviendo azúcar. ¿Se entiende? Sí, sí, Y perfecto. otra cosita que pregunten Nancy acá es con respecto a la temperatura. Se están adelantando un poquito, pero sí, supónganse el ejemplo que estaban dando recién del café. Si yo le pongo azúcar y le pongo mucha azúcar y el café está muy caliente, va a disolver, pero si yo lo dejo enfriar, me va a precipitar parte del azúcar que se disolvió, porque bueno, tiene que ver esa disolución con la temperatura. Pero bueno, como que se están adelantando un poquito, ya lo vamos a ir viendo a eso. Sí, sí, perfecto. Profe, Pero es así. ¿Sí? sí, yo justo me acordaba, tengo un recuerdo vago de un experimento que hacíamos en química básica ahí en el secundario, que era de Sí. calentar agua e ir añadiendo sal o azúcar, creo que no me acuerdo. Y bueno, Sí. y a medida que aumentábamos la temperatura, como que se iba disolviendo, y de repente cuando lo dejamos Sí. enfriar se generaban unos cristales resarpados. Estaba bueno. Exacto, exacto, porque justamente mientras vos vas mejorando el proceso, es decir, aumentando la temperatura para que la sal se disuelva más, vos vas acumulando cantidad de sal. Cuando el sistema se enfría,
precipita la sal y suele precipitar en forma de cristales diferentes y genera, como decir, a la vista un espectáculo diferente, ¿sí? Que no es como que la forma del cristal no es la misma a la que vos introdujiste al principio. Claro, eso. Bueno, muy bien. Entonces acá estamos analizando dos aspectos. Por un lado, la energía asociada al proceso de formación de una solución de un sólido y un líquido. El sólido es el soluto y el líquido es el solvente, que sería agua, y cómo el proceso puede ser endotérmico, el delta H es positivo, y cuando es exotérmico, el delta H es negativo y libera calor al medio ambiente. Y a su vez estábamos viendo que en la gráfica el efecto de la temperatura. La solubilidad de la mayoría, ven que no es de todos, de los solutos sólidos, aumenta al aumentar la temperatura. Y la presión en este caso, ya nos adentramos a ver cómo influyen los factores presión y temperatura en la formación de una solución. La presión no tiene mucho efecto sobre la solubilidad. Aumentar la presión no aumenta la solubilidad del sólido en el líquido. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque tanto el líquido como el sólido son prácticamente incompresibles. Por eso Nancy, no. voy a decirte algo, está mal, en el exotérmica disminuye la temperatura. Claro, si vos lo querés favorecer al proceso, tenés que disminuir la temperatura. Pero si vos aumentás la temperatura, te dice que desfavorece el proceso. ¿Sí? ¿A eso te referís? Sí, Nancy, yo creí que era así. Perfecto. Entonces, la presión no influye cuando los componentes del sistema son un soluto y un sólido, un soluto sólido y un solvente líquido, que me da como resultado una solución líquida. Sigamos analizando cuando tenemos otro tipo de solutos. Por ejemplo, cuando mezclamos dos líquidos, ¿sí? Y en esto ya nosotros un poco habíamos analizado cuando vimos líquidos. El proceso de disolución de líquido en líquido dice, si dos líquidos son solubles entre sí, en todas las proporciones se dice que son miscibles. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos como propiedad de los líquidos, la miscibilidad? Y tenía que ver justamente con lo que dijimos antes, la semejanza en las fuerzas intermoleculares. Y dos líquidos no son solubles entre sí, se dice que son inmiscibles. ¿Cuándo son solubles? Los líquidos polares se disuelven fácilmente los líquidos polares se disuelven fácilmente en disolventes polares. Es decir, que tienen fuerzas intermoleculares semejantes. Semejante disuelve a semejante. En los alcoholes, al aumentar la longitud de la cadena, la solubilidad disminuye, pero si aumenta el número de grupos oxidrilos, la solubilidad aumenta. Es como yo les explicaba en lo de la vitamina A y la vitamina C. La vitamina A, como es tan grande el tamaño de la molécula, empiezan a predominar fuerzas de dispersión por sobre las fuerzas dipolo-dipolo. Y cuando tengo muchos más grupos oxidrilos o alcohólicos, digamos, si fuera el compuesto orgánico, la solubilidad aumenta, ¿sí? Porque se pueden formar más puentes hidrógenos. Y las sustancias no polares son solubles en disolventes no polares, es decir, lo que dice la regla. Como las fuerzas intermoleculares entre el ácido sulfúrico y el agua son tan fuertes, se desprende gran cantidad de calor cuando el ácido se disuelve en agua. Se disuelve el ácido en agua y se dice nunca es de beber agua al ácido. Bueno, esto es una acotación de algo que tenemos que tener en cuenta y más si estamos en el laboratorio. Resulta ser que el ácido sulfúrico es soluble en agua, sí, es tan soluble en agua que el proceso es exotérmico. Te da un sistema tan estable que libera energía al medio ambiente.
Por eso cuando uno va a preparar una solución de un ácido en agua, lo que uno hace es hacerlo en un ambiente controlado, con una campana, ¿sí? Donde los vapores del ácido que se van formando, porque se va calentando el sistema, puedan, digamos, conducirse al medio ambiente y no quedar a uno respirando al ácido. ¿Y cómo hace uno para que no sea el proceso tan exotérmico, es decir, que no se libere tanto calor? Pone primero agua, después pone el ácido y después completa el volumen que uno quiere preparar de la solución. Por eso la regla, digamos, es que nunca des de beber agua al ácido, porque si vos le das agua de tomar al ácido, sí, hablando así coloquialmente, corres riesgo de que se produzcan proyecciones, se dice salpicaduras del ácido y te quemes, ¿sí? Más que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Y de nuevo, como nosotros estamos preparando soluciones con dos líquidos que sean miscibles porque tienen las fuerzas intermoleculares semejantes, hablando de líquidos, la presión no es un factor que se pueda considerar que influya en gran medida en el proceso, ¿sí? Sino que justamente el efecto de la presión no posee, digamos, efectos sobre las solubilidades de los dos líquidos miscibles. Y aquí muestra, por ejemplo, el metanol, ¿sí? Y el agua, cómo se producen los enlaces puente hidrógeno entre estas dos especies. El oxígeno de una con sus pares de electrones no compartidos atrae a los hidrógenos de la molécula vecina y así se van formando las fuerzas intermoleculares en esta solución líquido-líquido, que son dos líquidos miscibles porque tienen fuerzas intermoleculares semejantes. Profe, ¿Sí? ¿a qué se debe que la presión no tiene efecto sobre la solubilidad? Porque los líquidos son incompresibles, entonces aunque aumentes la presión no vas a hacer que se mezclen más. Eso quiere decir. Es por el estado de agregación de los componentes del sistema. Gracias. Perfecto. Y ahora vamos al caso de cuando queremos preparar una disolución de un gas en un líquido. Nosotros ya sabíamos que se podía disolver un gas en un líquido, a pesar de que las fuerzas intermoleculares no son muy semejantes, ¿sí? El oxígeno se disolvía en el agua, que era oxígeno, fuerza de dispersión, y el agua, puente de hidrógeno, ¿sí? Pero acá sí, lo que tenemos que tener en cuenta son los factores condicionantes, como pueden ser la presión y la temperatura para la formación de la solución. La temperatura tiene un efecto sobre la solubilidad de manera tal que la solubilidad de los gases disminuye con la temperatura. Quiere decir que si yo tengo gases, un gas disuelto en agua, como puede ser dióxido de carbono disuelto en agua, ¿sí? Si la solución se calienta, el dióxido de carbono adquiere mayor energía, las moléculas forman burbujas y se desprenden de la solución. Hay un proceso que, digamos, se conoce como contaminación térmica, y es que nosotros sabemos que el oxígeno está disuelto en el agua de cualquier recurso hídrico, como puede ser un río, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay plantas y peces en el agua. Si una fábrica usa agua como refrigerante, el agua se calienta y esa agua más caliente con respecto a al agua del río, que puede estar el agua del río a 15 grados y el agua del
del refrigerante sale a 20, 25 grados y se descarga en el río, ¿qué hace? Aumenta la temperatura en una zona del río. Y si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el oxígeno que estaba disuelto en esa agua del río? ¿Se queda? ¿Hay más oxígeno disuelto o menos oxígeno disuelto? Hay menos oxígeno disuelto. Disminuye la solubilidad del oxígeno en agua porque aumentó la temperatura del recurso. Y cuando aumenta la temperatura, hay menos oxígeno disuelto en el agua, hay menos proliferación de vida acuática o proliferan, qué sé yo, alguna planta que se llama anaerobia, digamos, ¿sí? Las algas, no sé cómo es, que no necesitan de oxígeno para producirse, para reproducirse. Entonces, ¿sí? Profe, esto también se podría ver, por ejemplo, cuando uno deja una botella de agua al sol, por ejemplo, que aumenta la temperatura y aparecen burbujitas. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque se calentó el sistema y entonces las moléculas del gas, que son los que más... El gas en realidad existe como gas a temperatura ambiente, y si vos lo vas calentando es como que vas haciendo que adquiera mayor energía. El agua no va a pasar tanto a vapor, pero el gas le va a resultar más fácil pasar a vapor, y entonces se va a desprender. O lo mismo cuando uno tiene una lata de gaseosa que no ha sido refrigerada en pleno verano. Destapas la lata y se producen proyecciones, salpicaduras. ¿Por qué? Porque el gas está, digamos, a una temperatura para la cual no todo el gas puede estar disuelto en el líquido. Muy bien. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Lo que nosotros entonces tenemos que tener en cuenta en los procesos de disolución de gases en líquidos es la temperatura y la presión nomás. Sí, son los dos aspectos que vamos analizando, y que en un gas como soluto disuelto en un líquido como solvente, ambos tienen injerencia. ¿Sí? Y se acuerdan que el otro día hablábamos de cómo el dióxido de carbono en el agua no solo se disolvía como dióxido de carbono, sino que también a veces reaccionaba. Entonces, acá les hace la aclaración que si el gas no reacciona con el disolvente, la solubilidad aumenta al incrementar la masa molecular, y si ocurre una reacción entre el gas y el disolvente, la solubilidad también aumenta, ¿sí? Entonces esos son dos casos donde, según el tipo de sustancia, puede aumentar la solubilidad, ¿sí? Vamos ahora a lo que es el efecto de la presión. La solubilidad de un gas en cualquier disolvente aumenta al incrementarse la presión del gas sobre el disolvente. Digamos, concepto fue estudiado por Henry, se conoce como la ley de Henry, y dice que la solubilidad de un gas en el disolvente es proporcional a la presión parcial de ese gas en el sistema. Si aumentamos la presión del gas, aumenta la cantidad de gas que se pueda disolver. La proporcionalidad entre ambas variables se da a través de la constante de Henry, ¿sí? Por eso es una constante de proporcionalidad. Fíjense en este caso, como tenemos la solución, acá hay un gas por sobre, digamos, el líquido, ¿sí? Y aumentando la presión, que sería disminuyendo el volumen del gas, lo que se puede ver es que más moléculas de gas pasan a formar parte de la solución, y eso es lo que indica la ley de Henry. ¿Sí? Sí, hay una pregunta en el chat, Nancy, dice si esto tiene que ver con no sé qué es lo que tiene que ver, si es la disolución del gas.
con el fenómeno de cavitación, donde la temperatura se mantiene constante, pero se hace variar la presión. Blas, no sé si quieres hacerle la pregunta, a ver a qué te estás refiriendo. ¿Qué entiende por cavitación primero? Digamos, porque... Pero lo que sí puedo decir de la pregunta, ¿sí? Es que cuando nosotros estamos analizando ya sea la temperatura o la presión, como son dos factores que influyen en la solubilidad, cuando analizamos uno al otro lo mantenemos constante, ¿sí? A eso, digamos, eso sí, puedo decir que sí, ¿sí? Dice la temperatura. Sí, yo no entiendo tampoco cuál es la pregunta. ¿Y a qué cavitación, o sea, a qué te referís por cavitación? Si pudieras activar el micrófono, así lo hacemos un poquito más ágil, mejor. Sí, dice que la cavitación o aspiración en vacío es un proceso hidrodinámico que se produce cuando se crean cavidades de vapor dentro del agua, ¿sí? Sí, Entonces, eso yo lo asociaba con las bombas de agua, que si es a eso a lo que te referís, sí tiene que ver con esto. Si uno aumenta la temperatura, entonces se forman esas burbujas de agua y como que la bomba no chupa pero o en no este caso es despide porque agua, hace digamos. vacío, pero en este caso es porque es el proceso opuesto, ahora sí ya entendí. Digamos, a una misma temperatura, en lugar de aumentar la presión, disminuye la presión. Y entonces al disminuir la presión se forman las burbujas porque justamente disminuye la solubilidad del gas en el líquido. Si aumentando la presión aumenta, disminuyéndola, ¿sí? La solubilidad, disminuyendo la presión, disminuye la solubilidad. Exacto, sería el proceso inverso. Perdón que no se me hizo una laguna en cuanto a cómo describir el proceso de cavitación. Sí, muy bien, Blas. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, resumiendo, sabemos que la temperatura y la presión, cuando el soluto es un gas, en un líquido, que sería el disolvente, sí ambos factores van a influenciar. Cuando hacen el análisis, mantengan uno constante y el otro lo varían. Y ya sabemos que en un aumento de temperatura disminuye la solubilidad de un gas en un líquido, y esto es aplicable a la inversa, es decir, con una disminución de la temperatura aumenta la solubilidad de un gas en un líquido. Y lo mismo para la presión, con un aumento de la presión aumenta la solubilidad del gas en el líquido, y con una disminución de presión, como decía su compañero, disminuye la solubilidad del gas en el líquido. Muy bien. ¿Sí? Entonces sí o sí tenemos que tener, o sea, nosotros cuando tenemos en cuenta la presión y la temperatura, sí o sí una de las dos tiene que estar constante cuando analicemos el líquido. Sí, porque es más fácil de analizar, es por eso, porque si no vos tendrías dos variaciones en el sistema que te van a hacer que sea más difícil de analizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero... Por supuesto que capaz que estás en una situación real y te varían las dos, y ahí tenés que buscar ecuaciones que relacionen ambas, digamos, ¿sí? Y si no, experimentar con ambas.
Muy bien. Profe, Bueno, sí. un comentario y una como para salir de la duda también. Sí. Que hablaba el compañero de la jeringa, digo, del émbolo, cuando, bueno, yo lo relacionaba cuando sacan, bueno, hago extracciones y he notado en la jeringa, cuando sacó sangre el paciente, cuando la sangre sale como a temperatura, ¿no? Del cuerpo, y al momento de llenar la jeringa, se produce el vapor y después quedan las burbujas. Entonces pensaba si tiene relación con esto. No sé si exactamente sangre en sí, si es un líquido, pero Sí, no sé si, claro, sí, la sangre es una solución, eso está bien. Lo que no sé, digamos, una solución o un coloide, ¿sí? Lo que no sé es si esas burbujas son porque se produce el vacío y sale gas de la sangre o porque toma aire. Eso es lo que no sé. Sí, puede ser que toma aire en sí la jeringa y se produce Por después la eso, burbujita. claro, puede ser cualquiera de las dos situaciones. Tendríamos que estar, digamos, en una experimentación bien controlada para ver si a qué disminución de presión, porque es como decir, vos tendrías que ya haber tapado, digamos, la jeringa, hacer el émbolo para atrás y ver si ahí se producen burbujas, ¿sí? Pero tiene que estar la jeringa tapada para asegurarte que no estás succionando aire, ¿sí? Tiene que estar, como decir, el sistema cerrado y ver qué pasa con el cambio de la condición, pero sí tendríamos que hacer el experimento bien controlado. Yo por la duda no pongo mi vena. Pero sí, está interesante, che. Ya cuando tengamos la presencialidad, a ver quién se ofrece. Ya sabemos que vos podés experimentar con nosotros. Muy bien. Pues, Pero sí, se acuerdan que la sangre tiene el oxígeno disuelto. Se acuerdan que la hemoglobina tenía, en esa molécula rara que teníamos, tenía cationes hierro, ¿sí? Y esos cationes hierro eran los que producían la polarización de la molécula polar del oxígeno y por eso se podía disolver el oxígeno en la sangre. Así que sí, está bueno. Bueno, bárbaro, muy bueno el aporte. Bueno, y ahora entonces, hablando de cómo se forma esa disolución y hasta dónde podemos llegar a formar la disolución, pensemos que tenemos el soluto más el disolvente, o solvente también se suele llamar, y formamos la solución o disolución. Este sería un proceso que alcanza un equilibrio, ¿sí? Y es como cuando nosotros pensábamos cuando ya no podía disolver más azúcar en el café. El proceso de formación de la solución es el proceso de disolución, perdón. Y el proceso inverso, que sería cuando el disolvente no está disolviendo el soluto, es de cristalización, como veía su compañero cuando formaba una solución sobresaturada de una sal en el laboratorio. ¿Por qué decimos que el proceso es dinámico? El proceso se dice que es dinámico porque, fíjense acá, se vería fácilmente en la formación de la solución entre un gas y un líquido. Las moléculas de gas pasan a la solución e interaccionan con las moléculas del disolvente, pero si este sistema ya alcanzó el equilibrio, es decir, que a esa presión se disolvió la mayor cantidad de líquido posible, hay moléculas del gas que así como unas pasan a solución, otras salen de la solución, ¿sí? Y entonces se produce un equilibrio entre la cantidad de sustancia disuelta, que siempre va a ser la misma, pero no es un sistema estático, sino que es un sistema dinámico, donde el soluto pasa a solución y parte del soluto sale de solución, ¿sí? O si no, cuando ustedes tienen el café
disuelto el azúcar disuelta en el café, parte de las moléculas de azúcar pasan a solución y otra parte cristaliza. Parte pasa a solución y parte cristaliza. Por eso se dice que el sistema es dinámico y una disolución saturada contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente en particular y a una temperatura dada, porque se acuerdan que la temperatura influía en la comportamiento, es decir, en la solubilidad del soluto en el disolvente. La rapidez de la disolución de un sólido aumenta si los cristales están molidos. No es lo mismo tener el sólido pulverizado, se refiere a tener el sólido como cristales, ¿sí? Capaz es más observable si yo tuviera un aglomerado, ¿sí? Como decir un terrón de azúcar, ¿sí? Es más observable cuando ese terrón se va disolviendo y se va hidratando y preparando la solución, pero siempre es mucho más fácil disolverlo si el soluto, que es un sólido cristalino, está en forma de polvo. Una disolución no saturada sería cuando contiene menos de la cantidad máxima de soluto que se puede disolver, y una disolución sobresaturada es cuando contiene más soluto del que puede haber en una solución saturada. ¿Cómo se logra esto? A través de una variación de temperatura. Por ejemplo, como contaba su compañero, que disolvían sal en agua, aumentando la temperatura, y después cuando enfriaban el sistema, cristalizaba la sal nuevamente. Quiere decir que cristaliza o precipita, ¿sí? Es que aparece el sólido nuevamente. Y en este caso también tenemos soluciones que tienen comportamiento ideal y soluciones que no presentan comportamiento ideal. Las soluciones que presentan comportamiento ideal se forman sin un cambio importante de energía, ¿sí? Quiere decir que cuando se forma la solución no varía mucho el delta H, y suelen ser soluciones, por ejemplo, formadas por especies como el pentano y el hexano, que son justamente hidrocarburos, ¿sí? De cadena de 5 y 6 carbonos que tienen fuerzas intermoleculares de dispersión, ¿sí? No son cadenas ramificadas, sino son cadenas largas de 5 y 6 carbonos. Y las soluciones no presentan comportamiento ideal cuando hay un cambio de energía importante, cuando se forma la solución y las interacciones son importantes, como sería el ejemplo de la disolución de etanol en agua, ¿sí? Que yo les decía que se calentaba el recipiente donde preparaba la disolución. Profe, ¿Sí? eso del equilibrio dinámico que usted mencionó recién, ¿se podría Sí. hacer más o menos igual el concepto de presión de vapor cuando sacamos un equilibrio? Exacto, que la misma cantidad de moléculas que pasan a la fase vapor vuelven a la fase líquida, sin ser las mismas moléculas, ¿sí? Sino que hablamos de cantidad. Entonces, la misma cantidad de moléculas de soluto pasan a solución y esa misma cantidad vuelve a formar el cristal, ¿sí? Y eso hace que la cantidad resultante máxima de soluto disuelto en el disolvente sea siempre la misma, ¿sí? ¿Sí? Sí, Micaela tiene la mano levantada. Profe, cuando ¿Sí? tengo una solución sobresaturada, ¿se da por la variación de temperatura o no? Sí, ese es un modo. Lo que pasa es que es un sistema inestable. Cualquier acción externa, como puede ser una variación de temperatura, un golpe brusco, ¿sí? Una agitación en el sistema, hace que los cristales precipiten. Y cuando son no ideales, se forma la disolución, o sea, es cuando se forma la disolución y las fuerzas son de gran magnitud. Exacto. Hay más.
hay más intensidad en las fuerzas de interacción entre las partículas. Y, por ejemplo, eso después se va a ver reflejado en el... Me parece que se... Nancy, no se te escucha, al menos yo no te escucho. No, se cortó. Sí. Bueno, estamos justo en hora. De paso, a ver si ella se puede volver a conectar. Les comento que el parcial, vieron que estaba programado, que ayer habíamos estado hablando, que estaba programado para la primera semana de octubre, y dado el feriado del martes que viene, no vamos a poder tomarlo esa fecha, no llegamos con tiempo para que ustedes repasen y terminen de trabajar en el práctico los temas que entran en el parcial. Así que lo corrimos, es muy factible que sea para la semana del 15, no la semana siguiente, pero bueno, ya le vamos a avisar la semana que viene exactamente cuál va a ser la fecha del parcial. O sea, profe, la semana del 15 de octubre. Claro, la semana del 15 o la semana siguiente. O sea, ya la semana que viene o la próxima le confirmamos bien la fecha, dependiendo de cómo puedan avanzar con los prácticos. O sea, no les vamos a tomar el parcial hasta tanto no terminemos de dar todos los temas y que en el práctico terminen de hacer todos los ejercicios. Bueno, profe, gracias. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, son las 6, Nancy, así que no, me parece que no vale la pena seguir, por eso estaba aprovechando diciéndole lo del parcial. Se me cortó justo la internet cuando terminé. Bueno, mil disculpas, ¿sí? No es intención, pero no puedo mejorar más que el servicio que tengo. ¿La evaluación así que... formativa es la semana que viene con la unidad 4 o en 2 semanas? No, esa es la semana que viene, sí, el miércoles de la semana que viene. Pero no la pasábamos a la evaluación formativa. ¿A la formativa también? Eso no me acuerdo. Sí, porque la profe subió un comunicado, subieron un comunicado al aula virtual de que se corría para entonces, el 28, martes 28. Exacto, la evaluación formativa pasa a los horarios de siempre, que serían los martes en el horario de práctica. Sí. Profe, entonces el parcial, ¿para cuándo pasó? Que no escuché. El parcial. Parcial para el 14 más o menos. La semana del 14 o la semana de octubre o la semana siguiente, pero eso, bueno, ya la semana que viene o la otra le confirmamos bien la fecha, dependiendo de cómo avancemos. Porque falta todavía este tema y termo, que son los temas que entran en el parcial. Y todavía faltan 2 evaluaciones formativas, el de soluciones y el de termo, antes del parcial. Profe, y no hay una posibilidad de rendir presencialmente, ¿no? Por ahora está todo para ser virtual. Estamos todavía, no tenemos todavía la última respuesta. Estamos viendo. Si se puede hacer presencial, haríamos presencial o de las dos maneras, digamos, presencial y virtual, porque hay mucha gente que no está acá en Córdoba. Pero bueno, estamos tratando de ver eso. Todavía la facultad no ha tomado una decisión al respecto. Bueno. Profe, en el caso de que se dé presencial, igual va a seguir estando la posibilidad de virtual, ¿o no?
Sí, el parcial Sí. sí, porque hay mucha gente que no está acá en Córdoba, o sea que no lo podemos hacer venir Claro, yo para preguntaba si rendir íbamos a tener solo que el presentar parcial. algún certificado o algo, porque ponerle yo soy de La Pampa y si podría presentar algún certificado o algo para rendirlo virtual. No, hasta el momento no te puedo decir nada, pienso que no, pero hasta que no se tome la decisión, la universidad no pasa por una decisión nuestra eso. Gracias. Bueno, entonces hasta el martes. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ¿cierto? Feliz día.